Now there's some young people here this evening, Hay gente joven aquí esta noche. and I just wanted to say a word to you. Quisiera decirles unas palabras a ustedes. You can work out if you're young or not. Okay? Así que ustedes decidan si son jóvenes o no. But just you children, A los chicos. do you like spiders? ¿Les gustan las arañas a los chicos? You like spiders? Do you have spiders in Argentina? ¿Tienen arañas? No, you don't have spiders in Argentina. ¿No hay arañas? Well, I'm going to tell you about a spider from where I come from. Yo les voy a contar de una araña de donde yo vengo. The spider from Wales La araña de Gales, in Great Britain. en Gran Bretaña. Yeah. And is it called Sammy? Sammy se llama. Sammy the spider. Sammy la araña. And Sammy lived in a big barn, in a farm. Sammy vivía en un galpón grande, en un establecimiento agrícola. At the top of a big building like that with his mummy and daddy. En un lugar así grande como esto, así, ahí en un rinconcito con su mamá y papá. And one day, Y un día, Sammy said, I'm going to go traveling. I'm bored of living in the top of the barn. así que la araña dijo, yo voy a viajar un día. Yo estoy aburrido de estar acá arriba. And so Sammy came down on his web. What do spiders have that? Entonces se empezó a bajar por su hilito, ¿cómo se llama? La telaraña. Por la telaraña se empezó a bajar despacito. And he traveled down. Y viajó para abajo, para abajo, para abajo. He got about halfway. Entonces, a mitad de camino más o menos, He said, oh, I'll have a rest now. voy a descansar un rato. So he got some of his web and he threw it out to one corner. Y entonces tiró un poco de su telaraña para un lado, He threw out to another corner. y tiró para el otro lado, And another one. y otro más, Another one. y otro más. And he was bouncing around on his web. Y entonces estaba saltando ahí en su telaraña. After all this, he said, Y estoy acá, listo. and then he looked up, he saw the web that he'd come down on. Así que miró por arriba y vio la telaraña de la cual él había bajado. So he said, oh, I don't need that anymore. Ya no preciso esto más, dice. So he got his knife out Así que sacó su cuchillo and he cut the rope. y cortó. Do you know what happened? ¿Qué pasó? Se cayó. All 8 legs. Todas las 8 patas que tenía, ¡pum!, se cayó. Great big bundle on the bottom of the barn. Un bollo se hizo en el fondo. A terrible mess. Poor Sammy. Pobre Sammy. And the problem with Sammy was, you know, he looked around him Él empezó a mirar alrededor suyo and he saw all the things he had around him y vio todas las cosas que tenía alrededor suyo. and he thought he was all right. Y pensó, acá estoy bien. Sometimes we can do that. We think, oh, I've got some nice toys. Entonces a veces nos pasa, si tenemos lindos juguetes, And grown-ups can make that mistake too. They think I've got a nice house or a nice car or a nice television. y los grandes hacen el mismo error a veces. Yo, qué linda televisión, qué linda casa que tengo, el auto que tengo, And I've got all I need. y tengo todo lo que preciso. I don't need God. No preciso a Dios, I don't need that rope where I come from. no preciso esa soga de la cual vine. And we make a mess of our lives, don't Y we? entonces hacemos un lío de nuestra vida, ¿no es cierto? So try to remember Sammy the spider. Así que acuérdense de Sammy la araña. The most important thing in our life is our relationship with God. La cosa más importante de nuestra vida es nuestra relación con Dios. Whatever else God gives you, be Todo- thankful for, Todo lo demás que Dios te da, está agradecido a Dios. but never trust in it. Pero nunca confíes en eso mucho. You only trust in God Únicamente confía en and Dios. through Jesus Christ. A través de Jesús. Amén. Okay? Now that's a good introduction to what is reformed, right? Así que esta es una buena introducción para lo que es ser reformado. Okay? Where does the word reform come from? ¿De dónde viene la palabra reformado? We're looking now at what it means to work and believe much more closely than simply evangelical. Estamos tratando de ver lo que significa, que lo que es creer y trabajar mucho más compactamente que simplemente que es evangélico. And the way many Christians identify themselves, we're back to that identity issue again. Estamos de nuevo con ese tema de la identidad y muchos evangélicos se identifican a sí mismos así, It is by calling themselves reformed. llamándose a sí mismos reformados.
Now the word came obviously from the period of the Reformation in Europe in the 1500s. Evidentemente viene del periodo de la Reforma Protestante, And it means those people who follow John Calvin y menciona, se menciona o se refiere a las personas que seguían a Juan Calvino, rather than Martin Luther. más que a Martín Lutero. Now, I realize in saying John Calvin, some people have a bad impression of Calvin. Me doy cuenta al mencionar a Calvino que mucha gente tiene alguna impresión mala de Calvino. Which is a shame, I think. Es una lástima, creo. But I want to talk really about some of the things that people who follow him believe. Entonces lo que quiero hacer es hablar de lo que muchas de las personas que han seguido a él creen. People went to study in Geneva, where Calvin was. Gente fue a estudiar a Génova, a Ginebra, donde él enseñaba. And they came back to places like England or Scotland or. Y volvían a sus lugares de origen como Inglaterra, Escocia, etc. And then some years later there were the Puritans who followed him. Y entonces años después ahí se formaron los puritanos. And they went to Holland and Poland, Germany, and eventually to America. Y entonces se fueron desparramando por Holanda, Polonia y finalmente llegaron a América, Norteamérica. And so they took the teachings which had come from Calvin and many other teachers as well. They took them all over the world. Y entonces llevaban consigo las enseñanzas de Calvino y de muchos otros también con ellos a muchas partes del mundo. But what does it mean for us today? Pero ¿qué significa para nosotros hoy? There are two words that I believe are important in being reformed. Creo que hay dos palabras, dos conceptos que son importantes en el consideramiento de ser reformado. We share all the important beliefs of evangelicals. Compartimos toda la fe que compartimos con los evangélicos. But firstly, Reformed Christians are more radical. Pero los cristianos reformados son más desde la raíz, radical. In other words, we trace Bible truths to their roots. En otras palabras, tratamos de ir buscando las verdades bíblicas hasta sus raíces. Which is the way where the word radical comes from. De donde viene la palabra radical. We are not content with a surface or superficial understanding. No estamos conformes con un entendimiento superficial o por arriba. If God has given us His Word, Si Dios nos ha dado su palabra, we want to study the whole Word. queremos estudiar toda la palabra. If God has revealed Himself in His Word and in Jesus Christ, Si Él se ha revelado a sí mismo en su palabra y en Jesucristo, we want to know as much about God as possible. queremos conocer lo más posible acerca de Él. If somebody puts a good meal in front of you, Si alguien pone un buen plato de comida delante de usted, you don't want to pick a little bit of that and a little bit of that and a bit of the other. no quiere comer un poquitito de esto, un poquitito de aquello y un poquitito del otro. If you're healthy, you want to eat the whole plate. Si estás sano, quieres comer todo el plato. So there is that sense of hunger about a Reformed Christian. Entonces está este sentido de hambre en un cristiano reformado. And this is why Reformed Christians have been in the forefront of developing biblical theology. Y por eso es que los cristianos reformados están siempre en la delantera de la teología bíblica. The other word I would say is consistent. La otra palabra que diría es consistente, consistencia. Radical and consistent. Radical y consistente. We take the scriptures Tomamos las escrituras and we believe that they actually make sense together. y creemos que tienen sentido en su conjunto. So we want to see how Ephesians and Galatians fit together. Entonces queremos ver cómo
Gálatas y Efesios se compactan, forman una unidad. And we want to understand what God reveals about himself in Genesis Y queremos ver lo que Dios se revela a sí mismo en Génesis and in Malachi y en Malaquías and in Revelation, y en Apocalipsis. and we want to fit it together Y queremos que calce, que se una, because we believe it will all make sense. porque creemos que todo tiene sentido. And so Reformed Christians are very keen or enthusiastic about systematic theology. Y por eso es que los teólogos reformados son muy entusiasmados con la teología sistemática. In other words, we believe that Christian truth is a system of truth. Así que creemos que la fe cristiana es todo un sistema de verdad. And so that's why Reformed Christians have been in the front of making confessions like Westminster and Baptist Confession and others. Por eso es que los cristianos reformados siempre están en la delantera de proclamar las confesiones de fe, las que hemos mencionado. It doesn't mean to say that Reformed Christians squeeze everything No quiere decir que los cristianos reformados exprimen todo into a system that our minds can grasp. de forma que entre esa unidad dentro de lo que nuestra mente puede captar. Obviously, there are great truths like the sovereignty of God. Evidentemente hay grandes verdades como la soberanía de Dios. And it's very hard to understand how that fits with my human freedom and responsibility. Y es muy difícil ver cómo eso encaja con mi libertad personal y responsabilidad. If God knows everything and has decreed everything, how does that fit in with the fact that I am a free and responsible person? Como si Dios decreta todo y establece todo, ¿cómo eso encaja con que yo soy una persona libre? I've never met a Christian who could reconcile those two things. No he encontrado un cristiano que pueda reconciliar ambas cosas. And so, like John Calvin, who was a very humble man in front of the Word of God, Así como Juan Calvino, que era un hombre muy humilde delante de la palabra de Dios. we say, well, Scripture teaches both of these things. Decimos, la Escritura enseña ambas cosas. The fact that my mind can't understand it, well, that's due to my finite mind. El problema que mi mente no lo pueda comprender, bueno, eso es debido a mi mente que sea finita. So you accept these things even though we can't understand them. Entonces aceptamos estas cosas, aunque en realidad no las podemos comprender. So let's look then at some things that are reformed, some important distinctives. Así que veamos algunas de las cosas distintivas de ser reformado. Firstly, Scripture. Primeramente la Escritura. With all evangelicals, we must believe in its ultimate authority. Con todos los evangélicos debemos creer en su autoridad suprema. But Reformed Christians, I think, will also say especially this. Pero también los cristianos reformados también agregan esto. We believe in the necessity of Scripture. Creemos en la necesidad de la Escritura. Our minds are darkened. We cannot see the light. We cannot see the truth unless God reveals himself to us. Nuestra mente está oscurecida, no podemos ver la luz a menos que Dios se revele a sí mismo por su Escritura. We are like blind people in a darkened house in the middle of the night. Somos como gente que está oscurecida, sin luz, en una casa oscura y de noche. Unless God speaks to us, we remain ignorant. A menos que Dios nos hable, permanecemos ignorantes. It is true that there is a revelation of God in creation. Romans chapter 1, for example, teaches that. Es verdad que hay una revelación de Dios en la creación. Romanos capítulo 1 nos enseña esto. But in terms of salvation, we need the scriptures in Jesus Christ. Pero en términos de la salvación necesitamos la revelación de la Escritura y de Jesucristo.
Hebrews 11:3 tells us, by faith we understand that the universe was created by the word of God. En Hebreos 11:3 dice, por fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios. It's not my reason that tells me that, it's by faith. God tells me, I believe the word of God. I wouldn't know otherwise. No me lo dice mi razonamiento, me lo dice la fe a través de recibir la palabra de Dios. So that firstly, the necessity of Scripture. Así, en primer lugar, la necesidad de la Escritura. Secondly, the sufficiency of Scripture. En segundo lugar, la suficiencia de la Escritura. We need nothing else but Scripture. No precisamos nada más que la Escritura. Some Christians have been trying to mix the Bible with human philosophy. Algunos cristianos están queriendo mezclar la Escritura con filosofía humana. Roman Catholics, for example, mix it with tradition and the authority of the Pope. Los católicos romanos mezclan las Escrituras con las tradiciones y las palabras del Papa. And there are those today who would tell us that there is still prophecy in the church that we should listen to and obey. Y hay gente que todavía dice que hay profecía, o sea que aún hay profecía en la iglesia y debemos escuchar y obedecer. But the Reformed tradition has been that Scripture is sufficient. Pero la tradición reformada ha sido que la enseñanza es que la Escritura es suficiente. 2 Timothy chapter 3 tells us that it is sufficient for the man of God to be completely equipped. En segunda de Timoteo nos dice que es suficiente la Escritura para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. The third thing about Scripture is its internal consistency. Y la tercera cosa de la Escritura es su consistencia interior, interna. I already touched on this a little bit Ya hemos visto un poquitito esto. about our making a system of Scripture and making confessions. En hacer un sistema de la Escritura y hacer confesiones de fe. And these help us. The great confessions of faith are very helpful to us as Christians. Estas cosas nos ayudan. Las confesiones de fe, las grandes confesiones de fe, son de mucha ayuda. Nos ayudan inmensamente. But before we believe in these confessions, we believe that the Bible is all the Word of God. Pero antes de creer en estas confesiones, creemos que la Biblia es la completa palabra de Dios. There is no chapter in the Bible which tells you everything about justification by faith. No hay ningún capítulo en la Biblia que nos dice todo acerca de justificación por la fe. But by reading the Bible from Genesis and then in Romans and Galatians and Philippians, we put a doctrine together. Pero al leer la Escritura, Génesis, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, ponemos en conjunto una doctrina de la justificación. And we do that because we believe that it's all come from the same God. Y hacemos esto porque creemos que todo eso proviene de uno y el mismo Dios. There may be many human writers of Scripture, but God has written the whole thing through them. Hay muchos individuos que escribieron las Escrituras, pero es Dios el que escribió a través de todos ellos. We also believe that God has given us minds to be able to study Scripture and put things together. También creemos que Dios nos ha dado la mente, mentes que pueden estudiar la palabra de Dios y poner en conjunto todos estos pasajes. Do you remember that great commandment that Jesus said was the first commandment? ¿Recuerdan ese mandamiento que Jesús dijo era el primer mandamiento? We are to love the Lord our God with all our heart and soul and mind. Debemos amar a Dios con toda nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestra mente. In fact, the word mind doesn't appear in Deuteronomy, where that verse first comes from. En realidad, la palabra mente no aparece en Deuteronomio, donde fue dicho eso por primera vez. The Hebrews included mind in the heart. Los hebreos incluían la mente en el corazón. But in the Gospels, Jesus adds the word mind. Pero en el Evangelio Jesús agrega la palabra mente, Because he wants to emphasize porque quiere enfatizarlo.
that the mind has got, we've got to love God. Porque a través de la mente y con la mente debemos amar a Dios. So I saw an advert for a Christian conference in England last week. La semana pasada vi una promoción de una conferencia cristiana en Londres. And it said this: at the conference there will be worship from the heart. Decía así, y en la conferencia habrá adoración desde el corazón And teaching for the mind. y enseñanza para la mente. And I thought, boy. Entonces pensé, But that's what. So my heart worship is really they're saying my emotions. entonces la adoración del corazón está realmente diciendo de las emociones. So I take my brain out, and I put my brain there, and I worship God. You see? Así que saco mi mente, la pongo acá y entonces adoro a Dios. But then I put my brain back in. Entonces después coloco mi mente nuevamente. I sit there like a robot with no emotions now. Entonces ahora me siento como un robot sin emociones. And I get taught. Y entonces me enseña. That's totally unbiblical. Eso es no bíblico. I worship with my mind También adoro a Dios con mi mente and my emotions. y mis emociones. And I listen with my whole mind and my heart. Y también escucho con toda mi mente y corazón. But evangelicals today are splitting up. Pero los evangélicos hoy en día están haciendo una división, están separando las cosas. Now, I would also say, final thing about Scripture is that we can only receive it by the power of the Holy Spirit. Y quisiera decir una última palabra acerca de la Escritura. Solamente podemos recibirla por el poder del Espíritu Santo. This dreadful man called John Calvin Este terrible hombre llamado Juan Calvino was called the theologian of the Holy Spirit en realidad fue llamado el teólogo del Espíritu Santo, because he insists that without the Holy Spirit there is no Christian life. porque insiste en que sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana. Without the Holy Spirit giving us a new heart, we will never receive the Word of God as His Word. Sin el Espíritu Santo en nuestro corazón nunca vamos a recibir la palabra de Dios como palabra de Dios. We will never understand it truly. Nunca la entenderemos. So we must always pray for God's Holy Spirit to help us as we read the Scriptures. Así que siempre debemos pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos enseñe las Escrituras. Pray for your pastor or elders who teach you. Pray for them during the week. Ora por tus pastores, por los ancianos que les enseñan. Oren durante la semana. That as they are preparing the sermons or their Bible studies, that the Holy Spirit will help them. Que el Espíritu Santo, a medida que van preparando sus sermones, sus estudios bíblicos, que el Espíritu Santo les ayude y les enseñe. Scripture then is the first thing. The second thing is the supremacy of God. Así que en primer lugar es la Escritura. En segundo lugar es la supremacía de Dios en todas las cosas. A Reformed Christian is above all else God-centered. Un cristiano reformado es por encima de todas las cosas centrado en Dios. The glory of God is the goal of all of life. La gloria de Dios es el objetivo de toda su vida. It is God's great purpose in everything He has done. Es el propósito de Dios en todo lo que Él ha hecho. And a Reformed Christian is committed to the sovereignty of God in all things. Y un cristiano reformado está sometido a la soberanía de Dios en todas las cosas. I know that the idea of God's sovereignty is sometimes preached in a harsh way. Entiendo que a veces la soberanía de Dios está predicada en una forma muy dura, muy áspera. All I know myself is how glad I am that God is sovereign. Ahora, yo lo que sé de mi propia experiencia es que feliz que soy de la soberanía de Dios. Many years ago, I was going through a very difficult time in my ministry. Hace mucho tiempo atrás estaba pasando un tiempo difícil en mi ministerio. And I remember now driving one evening through the town where I was a minister then. Recuerdo un día que estaba manejando a través del lugar donde yo estaba pastoreando. And I was listening to a sermon Estaba escuchando un sermón on Revelation chapter 5. de Apocalipsis capítulo 5. And the minister, or the preacher simply said, remember, it said,
The Lamb is on the throne. Y simplemente decía el predicador, recuerda, el Cordero está en el trono. And all of a sudden my heart just lifted. I remember that moment. It was so helpful. Y de repente se elevó mi alma, porque me di cuenta, fue de tanta ayuda para mí. We need to know and remember that the Lamb is on the throne. Debemos saber y recordar que el Cordero está en el trono. And a Christian, a Reformed Christian, will be self-centered. God is sovereign in creation. Entonces un cristiano reformado tendrá esto en mente. Dios es soberano en la creación, And in providence, in the government of our lives, en la providencia y el gobierno de nuestras vidas and in y salvation. en salvación. Third big issue is the dependence of man in all things. La tercera gran cosa para tener en mente es el hombre es totalmente dependiente de todas las cosas. Scripture, the supremacy of God, the dependence of man. La escritura, la supremacía de Dios y la dependencia del hombre. We have a deep conviction that man is totally depraved. Tenemos una profunda convicción que el hombre es totalmente depravado, pecaminoso. What this means is not that everything we do is completely evil. Lo que queremos decir es, no que todo lo que hacemos sea completamente malo, But nothing we do is spiritually good. sino que nada de lo que hacemos es espiritualmente completamente bueno. In our mind, our conscience, our memory, En nuestra mente, en nuestra conciencia, en la memoria, los recuerdos, our will, en nuestra voluntad, everything is tainted by sin. todas estas cosas están teñidas, distorsionadas por el pecado. If I were to put into that water Si yo pusiera en este vaso de agua with 2 drops of poison, simplemente 2 gotas de veneno, you might say, oh, it's still mostly water, podés decir, bueno, es mayormente agua, but I wouldn't want to drink that water. pero yo no quisiera tomar esa agua. And you see, our lives are poisoned by sin. Entonces ustedes ven, nuestras vidas están envenenadas por el So pecado. nothing is what it should be for God. Entonces nada es lo que debería de hacer para Dios. And so, Reformed Christians have the 5 points which you may have heard of. Así que los creyentes reformados tienen los 5 puntos que quizá usted ha escuchado. We are total depravity, Depravación total, unconditional election, elección incondicional, particular redemption or limited atonement, redención particular, irresistible grace, gracia irresistible and the perseverance of the saints. y la perseverancia de los creyentes de los santos. And these 5 points are a reflection of the 2 great truths I've just stated. Y estos 5 puntos son el reflejo de estas 2 grandes verdades que he citado. The supremacy of God La supremacía de Dios and our utter depravity and dependence on God. y nuestra total depravación o dependencia de Dios. And so those great truths are a reflection of those 2 truths about God and man. Así que estas grandes verdades son el reflejo de estas 2 verdades grandes de Dios y del hombre. We could also speak about the high view of the church that Reformed Christians have. También podemos hablar del alta concepto de la iglesia que tienen los creyentes reformados. We believe firmly in the precious nature of the Church of Christ. Creemos firmemente en la naturaleza muy apreciada de la iglesia de Cristo. When Luther and Zwingli and Calvin and the other reformers threw off the yoke of Rome, Cuando Zwingli, Lutero, Calvino tiraron afuera la supremacía de Roma, they had to say, well, okay, what is the church then? entonces tuvieron que decir, bueno, ¿qué es la iglesia entonces? If it's not the institution Si no es la institución, with the Pope and the bishops con el Papa y los obispos, and the rituals and the ceremonies, y las ceremonias y los rituales, what is the church? ¿qué es la iglesia?
what makes a church? ¿Qué hace una iglesia? And they came up with three things. Y concluyeron en tres cosas: Preaching of the Word of God, la predicación de la palabra de Dios, the proper administration of the sacraments, la correcta administración de los sacramentos, and the only sacraments they recognized were baptism and the Lord's Supper. y los únicos sacramentos que ellos reconocieron era el bautismo y la cena del Señor. And the third thing was discipline in the church. Y la tercera cosa era la disciplina en la iglesia. And if you think of those three things, Si usted piensa en esas tres cosas, you have Christ the prophet, usted tiene a Cristo el profeta, that's the preaching ministry, es el ministerio de la predicación, Christ the priest Cristo el sacerdote in the en sacraments, los sacramentos, and Christ the king y Dios y Cristo el rey exercising this as discipline. ejerciendo su disciplina. So you have a threefold reflection of Christ's ministry. Así que tenemos una reflexión tripartita de Cristo mismo en el ministerio de la iglesia. Reformed Christians believe that worship is to be governed by God's word. Los cristianos reformados creen que la adoración debe ser gobernada por la palabra de Dios. How long? I could speak for 2 hours about this if you like, but I won't. Puedo hablar 2 horas con respecto a esto, pero no lo voy a hacer. Because I think a lot of evangelicals today would say Porque creo que muchos evangélicos hoy en día dirían, worship is how I express myself in church. la adoración es como yo me expreso a mí mismo en la iglesia. No, say Reformed Christians. No, dicen los reformados. Worship is an obedience to God's word. La adoración es una obediencia a la palabra de Dios. And so Reformed Christians would say Así que los reformados cristianos dirían, we only do in worship what God tells us to do or permits us to do. solamente hacemos en la adoración lo que Dios nos dice que hagamos o nos permite que hagamos. The Lutherans and in England the Anglicans, Los luteranos o los anglicanos en Inglaterra, they would say, well, no, we can do anything no, nosotros podemos hacer cualquier cosa that God does not actually forbid. que Dios no prohíba. You see the difference? ¿Ven la diferencia? Reformed, we only do what God says. Solamente hacemos lo que los reformados dicen, solamente hacemos lo que Dios dice. Luther and the others, no, we can do anything that God doesn't forbid. Los demás dicen, no, podemos hacer cualquier cosa de lo que Dios no So prohíba. you imagine, your children saying, oh, we can do anything that mum and dad haven't actually forbidden. Podemos, imagínense a sus hijos diciendo que podemos hacer cualquier cosa que papá y mamá en realidad no nos prohibieron. And the test for what is acceptable to God in worship is, well, has God authorized this in His Word? Y la prueba para ver qué es lo que es la adoración es Dios en su palabra realmente o ha dicho eso verbalmente, ha afirmado, ha pedido esto. It still leaves a lot of freedom. Aún así deja mucha libertad. It doesn't tell us how long our hymns are, or how short, or how long our sermons are to be, or. No nos dice el tamaño, la longitud, cómo son los himnos o los sermones, But would it allow drama? pero permitiría el drama, el teatro, Would it allow dancing? permitiría danza. See, when you read what the Bible teaches, you read the New Testament styles of worship, you say, well, Así what is worship? cuando usted lee lo que dice la Escritura, en el Nuevo Testamento acerca de la oración, ¿qué dice? We must say worship is to be reasonable, simple, and Christ-centered. Así decimos que la adoración debe ser razonada, simple y centrada en Jesucristo. And the task of the church Y la tarea de la iglesia in relation to the world is to obey the Great Commission, to go into the world and make disciples of all nations. La tarea de la iglesia en relación al resto del mundo es obedecer la gran comisión de ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio. Now I'll just speak about the reformed view of the Christian life. Ahora hablaré un poco de la visión reformada de la vida cristiana. So the 4 big areas I've covered for reformed faith are the Scripture, Así que las 5 áreas que ya he mencionado es la Escritura, supremacy of God, la supremacía de Dios, dependence of man, la dependencia total del hombre and the church. y la iglesia. So finally then, Así que finalmente the Christian life. la vida cristiana. It begins with gospel experience. Empieza con la experiencia del Evangelio.
Do you remember Isaiah in Isaiah chapter 6? ¿Se acuerda de Isaías capítulo 6? He had a vision of the holiness of God. Tuvo una visión de la santidad de Dios. He was convinced that he was undone. Woe is me. Estaba convencido que estaba desarmado. Se lamenta, ay de mí. And he then knew that he was cleansed by the angel was bringing a coal from the altar and touching his lips. Y luego fue convencido de que era aceptor porque vio un ángel que tomó una brasa y la trajo y tocó sus labios. Now, I'm not suggesting that our conversions will have been just the same as that. No estoy sugiriendo que nuestras conversiones hayan sido igual que esa. Pero Christianity begins with conversion. Pero el cristianismo empieza con la conversión. Have you been touched by God? ¿Ha sido tocado por Dios? Reformed Christianity is not just a set of doctrines in the head. El cristianismo reformado no es una cantidad de doctrinas cristianas puestas en la cabeza. It's about a person who has met God. Es acerca de una persona que se ha encontrado con Dios. And at some point you met God as a holy God. Y en algún punto te has encontrado con Dios como un Dios santo. And you have been convinced that you're unworthy. Y que te ha convencido que sos indigno. I don't use my little children as illustrations back in my home church, but I will here because I'm 7,000 miles away. No uso a mis hijos como ejemplos de ningún sermón en mi iglesia, pero ahora estoy a 10.000 kilómetros, así que ahora puedo. But I was talking at the table with them about a Bible reading we had done. Estaba hablando con ellos acerca de una lectura bíblica que habíamos tenido. And I asked the boys, if you were to die, Entonces pregunté a los chicos, digo, si fueras a morir and God were to ask you, why should I let you into heaven? y Dios te preguntara, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? What would you say? ¿Qué dirías? And little Thomas, who's 7, the first thing he said was this: Y Tomásito, de 7, lo primero que dijo es esto, I don't deserve it. que no lo merezco. I thought, he's got something there. Entonces me puse a pensar, él tiene ahí, la verdad, That's right, isn't it? está correcto. He didn't sort of say, well, I've done this, or I've done that, or I hope this, or he may not have given me the whole gospel. Quizás no me haya dado todo el evangelio, pero tampoco dijo, hice esto, hice aquello, hice aquello. But he knew enough to know that if he was going to get into heaven, it was God's grace. Pero él sabía suficiente para saber que si él entraba al cielo era por la gracia de Dios. And this is where Reformed Christianity begins. Y aquí es donde comienza la el cristianismo reformador. A personal sense of, oh, I need the grace of God. Un sentido personal, una sensación personal, un conocimiento personal que necesito la gracia de Dios. And then the whole of the life is then lived before God. Y entonces todo el resto de la vida está vivido delante de Dios. Reformed Christians love the law of God. Los reformados cristianos aman la ley de Dios. We do not believe that the law of God is something just for unbelievers. No creemos que la ley de Dios sea solamente para los no creyentes. Oh, how I love your law, said the psalmist. El salmista dijo, oh, cómo amo yo tu ley. And the way I've heard it put is this, that we've been delivered from the bondage of law breaking. Lo que he escuchado acerca de esto es de esta forma. Hemos sido librados de quebrantar la ley de Dios. Because sin is slavery. Porque el pecado es esclavitud. And we've been enabled to enjoy the freedom of law keeping. Y estamos habilitados para disfrutar la gracia de del cumplimiento de la ley. I am no longer a slave to sin, but I'm a slave to righteousness. No soy más un esclavo del pecado, sino que soy un esclavo de la justicia. It's a big subject, but I believe the Ten Commandments are still valid for Christians. Es un gran tema, pero creo que los 10 mandamientos es un tema válido aún para los cristianos. And that includes the fourth commandment. Y eso incluye el mandamiento cuarto. The Christian life embraces the whole of life.
La vida cristiana abarca toda la vida. Home and politics, work and studies, El hogar, las políticas, el estudio, la diversión, todo. culture, arts and sciences. Cultura, arte, ciencias. Christ is Lord over all things. El Señor es Señor sobre todos, sobre todas las cosas. It is no accident that in the 17th century, No es ningún accidente que durante el siglo XVII science developed rapidly. la ciencia se desarrolló de una forma muy rápida. And many men have seen a close connection between the development of science Y muchas personas han encontrado la relación entre el desarrollo de la ciencia and the spread of Protestant Christianity. y el desarrollo del evangelio protestante. In the belief in a God Y en la creencia de un Dios who is rational, que es racional, created the world, que creó al mundo, who made the world subject to regular laws, que hizo que el mundo sea sujeto a leyes regulares, so that they could say, well, how do I know the sun is going to rise tomorrow? y de forma que podían decir, ¿cómo sé que el sol va a salir el día siguiente? The fact that it rose today doesn't tell me it's going to rise tomorrow. Lo que hizo que los surgiera hoy no me dice que va a salir mañana. If I throw a penny up into the air and 5 times it lands back in my hand, Si yo tiro una moneda arriba y 5 veces cae en mi mano, how do I know the 6th time it's not going to keep on floating up? ¿cómo sé que la sexta no se va a quedar arriba flotando? The reason is because there's a God who is a regular, who has made the laws to be regular. Y la razón es que hay un Dios que estableció leyes regulares que el universo respeta. And so science depends on a God who has made life, and He is reliable. Así que la ciencia depende y se desarrolla porque Dios es un Dios en quien podemos confiar. To return to John Calvin, Al volver a Juan Calvino, he said that él dijo, there's more need of investigation of the motion of the stars. hay más necesidad de la investigación del movimiento de las estrellas. And there's never been any conflict between true Christianity and science. Y que nunca ha habido un conflicto real entre verdadero cristianismo y la ciencia. And I think you can see that I would say Calvinist Christianity, Reformed Christianity, was a great force behind the development of modern science. Y entonces diría yo que el cristianismo calvinista o cristianismo reformado fue una gran fuerza detrás del avance de la ciencia. How many here are not a pastor? ¿Cuántos de aquí no son pastores? Hands up if you're not a pastor. Si no eres un pastor. Right, most of you are not pastors. Bueno, la mayoría de ustedes no son pastores. Do you believe you have a calling from God in your life? ¿Ustedes creen que tienen un llamamiento de Dios en su vida? You do? Good. Sí. I'm glad of that. Because Reformed Christianity would say that you do. Just as much as a pastor, every person has a calling. Y bueno, me alegra saber que ustedes ya lo tienen esto definido, porque el cristianismo reformado dice que así como los pastores tienen un llamamiento, todos los cristianos tienen un llamamiento. If you're a mom looking after children at home, Si eres una madre cuidando a los chicos en casa, you're a student or a teacher, eres un estudiante, un maestro, you work in an office or a factory, trabajas en una oficina, en una fábrica, you believe God has put you there. crees que Dios te puso ahí. It gives wonderful dignity to all our work. Da una dignidad muy asombrosa a todos nuestros trabajos. And Reformed Christianity hates this idea that pastors are a special breed, or ministers or priests, and only they have got a calling from God. El cristianismo reformado aborrece esta idea de que los pastores están allá y tienen una especial, algo distintivo, diferente al resto de la congregación. God has put you where you are to work for His glory. Dios te ha puesto donde tú estás para la gloria de su nombre. The Christian life, I would say, centers on seeking after God and communion with Him. La vida cristiana, creo yo, está centrado en buscar a Dios y seguirle. There is a great Welsh theologian called John Owen. Hay un teólogo
galés llamado Juan Owen. The English call him English, but actually he was Welsh. Los ingleses lo llaman inglés, pero realmente era galés. And he wrote Él escribió a book called Communion with God un libro llamado Comunión con Dios and the Glory of Christ. y la gloria de Cristo. And these sum up really the heart of the Christian life. Y esto hace un resumen del corazón de la vida cristiana. And again, we are dependent on whom? Y nuevamente, dependemos de quién, The Holy Spirit. del Espíritu Santo. We also have a proper perspective on life. También tenemos una perspectiva correcta de la vida. The great preacher I mentioned earlier on, I think Martin Lloyd-Jones, Un predicador que creo que lo mencioné antes, Martin Lloyd-Jones, he often used to pray in this way. él muchas veces oraba de esta forma. He used to talk about our short and uncertain pilgrimage. Y él hablaba de nuestro corto e incierto peregrinaje. But isn't that like life? ¿No es como así es la vida? I understand there was a dreadful explosion in Rosario a day or two ago, Entiendo que hubo una explosión muy terrible en Rosario hace un par de días and I think 13 people have been killed. y creo que 13 personas han sido muertas. Our lives can be short and uncertain. Nuestras vidas pueden ser cortas e inciertas. We always think it won't happen to me, Siempre pensamos que a mí no me va a tocar, and we don't know. pero no sabemos. But we are headed for a city that has foundations, Pero estamos encaminados hacia una ciudad que tiene fundamentos, whose architect and builder is God. cuyo arquitecto y constructor es Dios. We are longing for Christ's return. Y también estamos ansiando el regreso de Cristo. And we look forward to the return of Christ, whether you believe it's after the millennium or before the millennium or whatever. Y esperamos el pronto retorno de Cristo, sea después del milenio o antes del milenio, como sea, pero que vuelve. I believe it's after the millennium Creo que es después del milenio, because I believe that it is the great final event of history. porque creo que es el último evento gigante de la historia. And once he has come, everything will be perfected. Y cuando Él venga, todo será perfeccionado. And we look forward to that. Y esperamos de su regreso. And the last thing I'll say tonight is Y this. lo último que voy a decir esta noche es esto. The Reformed Christian is always reforming. El cristiano reformado se está siempre reformando. Anote eso en lo que está escrito. We have never arrived this side of Christ's return. Nunca hemos llegado de este lado de la vuelta de Cristo, nunca hemos arribado. We are always thinking through our doctrines. Siempre estamos repensando nuestras doctrinas. We are always examining our lives. Siempre estamos examinando nuestras vidas. We are always seeking to perfect holiness out of reverence for the Lord. Siempre estamos buscando perfeccionar santidad a través de reverencia a nuestro Señor. And pursuing the holiness without which no one will see God. Y persiguiendo ansiando esa santidad sin la cual nadie verá al So Señor. whilst I believe that we can be evangelicals with many Christians on whom we differ, Así que mientras creo que podamos ser evangélicos con muchos cristianos con los cuales tenemos diferencias, and no Reformed Christian have got all the answers. Reformed Christians have not got all the answers. que creyentes reformados no tienen todas las respuestas. I would say that Reformed Christianity Sin embargo, diría que el cristianismo reformado has still got the best and the fullest system and Creo- explanation of Scripture. creo que el cristianismo reformado tiene la explicación más completa, más robusta de la fe. It is the strongest foundation Es- for the church Es el fundamento más firme para la iglesia and for the individual Christian y life. para la vida cristiana del individuo. Ok, Do we pray? oremos. Almighty God, we thank you for this opportunity this evening Soberano Señor, te damos gracias por esta oportunidad en esta tarde, that we can study things connected with your holy word, que podemos estudiar cosas conectadas, relacionadas con tu santa palabra, that your truth, de que tu verdad and we can consider things concerning our Lord Jesus Christ. y que podemos considerar cosas concernientes a nuestro Señor Jesucristo. We do not want these things to remain simply in our minds.
que queremos que estas cosas no queden simplemente en nuestras mentes. So we ask that these things will deeply affect every aspect of our life. Y rogamos que estas cosas puedan afectar profundamente cada uno de los aspectos de nuestra vida. And we ask your blessing on all that we have heard. Y pedimos la bendición tuya en todo lo que hemos oído. And as we depart from here this evening. Y al irnos cada uno de aquí en esta noche, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén.